Bienvenidos. Vamos a desarrollar el tema de valoración y documentación de las heridas. Para llegar a una cicatrización exitosa, nosotros los profesionales de la salud debemos seguir meticulosamente cada paso requerido para el cuidado de una herida, sin dejar a un lado la asesoría, la planeación, la implementación, la evaluación y la documentación, ya que nosotros somos responsables de asesorar las modalidades de cuidado de heridas a través del uso de diferentes dispositivos, implementando las órdenes de cuidado de heridas, seleccionando y cambiando modalidades de cuidado y previniendo infecciones durante los procedimientos. Es importante para desenlaces exitosos la identificación y direccionamiento de factores sistémicos que conduzcan a la cicatrización de la herida. El tratamiento integral del paciente con herida requiere la valoración del paciente como punto principal de anclaje de nuestra evaluación, interpretando los factores que afectan el proceso de cicatrización, cuáles son los factores de riesgo que presenta esta persona que ayuden al proceso de cicatrización o impidan el desarrollo correcto de este mismo, el examen físico minucioso, la valoración que incluye manejo del dolor, evaluación nutricional, evaluación desde el punto de vista psicosocial y la lesión en sí misma. El otro punto importante es el alivio de la causa. Las heridas dependen en muchas oportunidades del alivio de la presión, por ejemplo, las lesiones por presión. Las úlceras venosas dependen específicamente del manejo de la terapia de compresión como apoyo para su desenlace, el tratamiento de enfermedades asociadas y el control de la glicemia en pacientes diabéticos. Si no logramos controlar esto, cada uno de estos factores corresponde más o menos al 50% de lo que se puede aportar para el cuidado de una herida. El otro 50% dependerá de los cuidados propios de la lesión y de las tecnologías que se apliquen, pero es muy importante aliviar el origen o la causa de las heridas. También miramos los cuidados generales como prioridad importante, el cuidado de la piel. Todo el tiempo estaremos hablando de cuidado de la piel, del soporte desde el punto de vista nutricional y emocional que tengan estas personas con estas heridas y el apoyo desde el punto de vista de tratamiento del dolor. Por último, los cuidados locales. La retirada de los apósitos es muy importante. Hay que revisar estas tecnologías cuando las retiramos de nuestros pacientes para examinar si cumplieron el objetivo, por ejemplo, de saturación del exudado, de cuidado de la herida, cómo se comportaron, la limpieza de la herida según nuestros algoritmos de Convatec basados en evidencia, la realizamos con solución salina normal. Punto importante, el desbridamiento, que se aplicará de acuerdo a las condiciones de la herida, a la experiencia de la persona que esté manejando la herida y a las posibilidades del paciente. El control de la infección como punto principal, porque una herida nunca avanza si está infectada. Y después de todo esto vamos a escoger qué tecnología o apósito o dispositivo necesitamos o es el adecuado para aplicar en ese momento al paciente. Entre los factores que afectan el proceso de cicatrización, un análisis muy importante a los factores de riesgo que comprenden la edad del paciente, las enfermedades que éste tenga, alteraciones desde el punto de vista nutricional, entre otros, y los fármacos que en este momento esté recibiendo cada una de estas personas. En resumen, la documentación de la herida debe hacerse de una manera integral. Nosotros no vemos pacientes solamente para hacerle la curación de la herida, sino desde todo punto de vista psicosocial, emocional,
debe ser estandarizada. Todos los que hacemos este cuidado de heridas debemos aplicar un mismo protocolo, hablar el mismo idioma, describir exactamente los eventos que vemos en las heridas y escribir o documentar cuantitativamente estas heridas en nuestros registros para que sean correctamente evaluados. Dentro de los parámetros de valoración de heridas, como puntos esenciales tenemos tipo de herida, localización, severidad, si es una herida aguda o crónica, qué dimensiones tiene, cuál es el tipo de tejido que encontramos en el lecho de la herida, el exudado, si hay olor o no presente, cómo está la piel alrededor de nuestra herida, los bordes, las márgenes, desde el punto de vista del dolor, cómo estamos desde el punto de vista de biocarga, de infección, de sospecha de biofilm y cuáles son los pasos que nosotros nos proponemos para lograr el progreso hacia la cicatrización. Para lograr interpretar las necesidades de la herida, escoger adecuadamente las tecnologías, vamos a explicar y a conocer los algoritmos Solution de Combated, los cuales nos guiarán a estandarizar nuestras heridas de acuerdo a la cantidad de exudado y de acuerdo a la cantidad de tejido necrótico que tengan, de esfacelos, si está presente o no la infección. Se divide en 8 algoritmos, los dos primeros para herida seca con humedad mínima y un porcentaje menor al 25% de tejido necrótico. El número 2, la misma situación, pero con un porcentaje mayor al 25% de tejido necrótico. Luego vamos incrementando en cuanto a la cantidad de exudado en las mismas condiciones, con un exudado ligero, mayor del 25% de tejido necrótico, con un exudado moderado menor del 25% de tejido necrótico o con un exudado moderado mayor del 25% de tejido necrótico. Y por último ya tendremos una herida empapada donde el exudado es abundante con menor del 25% de tejido necrótico y empapada con exudado abundante con un porcentaje mayor al 25% de tejido necrótico, y de esa manera nosotros podemos lograr evaluar correctamente nuestra herida y guiarnos paso a paso, minuciosa y meticulosamente hasta el producto que debemos colocar de una manera correcta. ¿Qué hemos hecho hasta el momento? La identificación de las necesidades de las heridas. Entonces, después de contestar ¿qué necesita nuestra herida? ¿Necesita mayor aporte de humedad? ¿Necesita control del exudado? ¿Necesita quizá un desbridamiento? ¿Manejo del dolor? ¿Protección? ¿Contiene sospecha de biofilm que requiere una limpieza específica? ¿Necesita el control bacteriano? Después de identificar las necesidades de la herida, conocer realmente la situación de esta, es que nosotros podremos llegar a escoger las tecnologías o apósitos que están diseñados para apoyar cada una de las fases del proceso de cicatrización, y la intervención que tendremos con nuestras heridas será de una manera exitosa, donde estaremos aplicando las tecnologías o apósitos de curación avanzada de una manera correcta. Iniciamos con la descripción de cada uno de los puntos básicos de la valoración de la herida. En este caso vamos a iniciar con la localización. Es importante documentarla, empleando una terminología anatómica con el fin de ir creando un lenguaje entre el equipo que trabaja con la herida común que facilite la comunicación entre los diferentes profesionales de la salud. La localización nos ayuda a determinar la etiología. Por ejemplo, la parte frontal del cuerpo se conoce como la vista anterior, la parte de atrás como la vista posterior. En una real vista anterior, las palmas estarían apuntando hacia afuera o hacia el espectador. Esto corresponde a la parte de atrás
de las manos, donde los anillos pueden verse como la vista posterior. La localización de las heridas de difícil manejo nos pueden indicar el potencial que ellas tienen de contaminación cuando están cerca a esfínteres urinarios o intestinales. Responde a las dos primeras fotografías. La primera describe un paciente con una gangrena de Fournier con desbridamiento, en donde el posicionamiento de unas tecnologías es difícil, donde en algunas oportunidades se requiere la confección de un estoma de eliminación para evitar precisamente que la materia fecal esté en contacto con la herida. En la segunda diapositiva estamos viendo un quiste pilonidal después de una cirugía con un desbridamiento amplio, donde tiene un alto riesgo de contaminación con materia fecal. En la tercera diapositiva estamos viendo una herida quirúrgica dehiscente con una ostomía ubicada dentro de ella misma, lo cual requiere un cuidado especial. Y en la última diapositiva estamos viendo también una ostomía con hundimiento con dehiscencia de la herida y frecuente contaminación de efluente de la ostomía hacia la herida quirúrgica. Estas situaciones difíciles de estas heridas tienen una necesidad importante, que es evitar la contaminación, empaquetar los espacios muertos, controlar el exudado y canalizar los efluentes de una manera por separado. El otro aspecto importante es saber de qué clase de herida estamos trabajando. Acá tenemos tres fotografías que corresponden a tres situaciones específicas. La primera corresponde a un paciente con una isquemia. Esta herida nosotros no podemos trabajarla hasta no tener el visto bueno del médico vascular, porque se supone que debe hacerse un tratamiento quirúrgico donde el doctor asegure un adecuado retorno o llegada de oxígeno a la herida. Estos dedos se observan momificados y seguramente se sucederá una autoamputación de los mismos, pero hasta que no se establezca una conducta de cirugía, un bypass, un tratamiento quirúrgico específico y sin autorización del médico vascular, nosotros no podremos aplicar, por ejemplo, un desbridamiento autolítico o un cuidado secundario con un apósito oclusivo. No podemos trabajar en este pie hasta no tener autorización del médico vascular. En la fotografía del centro observamos heridas correspondientes a úlceras venosas, donde estamos autorizados a colocar tecnologías para desbridamiento autolítico, para control de exudado, donde estamos autorizados a colocar vendajes de contención o compresión de acuerdo al índice tobillo-brazo que tenga este paciente. En la tercera fotografía estamos viendo una lesión por presión, etapa 3, en donde lo principal aquí en este paciente es el alivio de la presión y colocar las tecnologías indicadas. En resumen, tenemos 3 heridas. Todas se manejan diferentes de acuerdo a la causa de la herida, que es importante que nosotros miremos cuál es su origen para poder orientar el tratamiento de las mismas. Enseguida vamos a hablar del algoritmo de clasificación de las heridas. Entonces, las heridas pueden clasificarse en una gran cantidad de formas. Sencillamente aquí estamos mirando un esquema que clasifica las heridas quirúrgicas y no quirúrgicas como agudas o crónicas. Se dice que algunas heridas de origen agudo, que son dehiscentes, que tienen complicaciones, que están infectadas, se demoran en su proceso de cierre más de un mes, ya se consideran heridas
crónicas en su evolución. Las heridas no quirúrgicas son heridas agudas, por ejemplo, herida por quemadura, por abrasión, por desgarro cutáneo. Esa es herida aguda de origen no quirúrgico. Y tenemos otras heridas como son las heridas crónicas, que en definitiva estas posiblemente son precipitadas por circunstancias propias del paciente y que se demoran bastante tiempo en desarrollarse. Continuamos con nuestro algoritmo de clasificación. En esta vez vamos a hablar de la clasificación por profundidad. Podemos tener diferentes clasificaciones. Una herida que compromete la lesión de epidermis se considera una herida de grosor superficial. Una herida que corresponde al compromiso de la dermis se llama una herida de grosor parcial. Estas heridas de grosor parcial implican solo la pérdida de la epidermis o se extienden en la dermis pero no a través de esta. Algunos ejemplos como fricción, como desgarro cutáneo. Y las heridas de grosor total son heridas que se extienden a través de la dermis en el tejido por debajo y puede exponer el tejido adiposo, muscular u óseo. Y comprometen entonces la profundidad de las capas de la piel. Vemos algunos ejemplos de heridas de espesor superficial. Una quemadura de primer grado, donde vemos que la piel está comprometida con un eritema muy importante. Esa se considera una herida de espesor superficial. Una herida de espesor parcial, como en la segunda fotografía observamos que se ha perdido la piel que corresponde a una flictena o ampolla, queda expuesta a la dermis. Y en la tercera fotografía vemos una dehiscencia de una herida quirúrgica donde podemos observar hasta la fascia. Entonces, la clasificación según la profundidad la debemos aplicar a todas las heridas independientemente de su etiología. Lo que normalmente nosotros hacemos es aplicar esta clasificación de grosor o espesor a las lesiones por presión o a las quemaduras. Pero es importante que este concepto lo ampliemos a toda clase de heridas independientemente de su etiología. Siguiente punto importante que vamos a desarrollar es la medición de las dimensiones o tamaño de la herida. Este punto es importante porque debemos documentar el progreso de las heridas, la longitud, el ancho, el área. Debe medirse sobre una base regular y con consistencia. Procurar tener el paciente en la misma posición ayuda a realizar una medida acertada de la herida. Las heridas pueden medirse en centímetros o milímetros. No debemos utilizar términos desactualizados como pulgadas o comparar el tamaño de las heridas con otras circunstancias. Se deben utilizar las guías para medir las heridas, en lo posible que sean desechables. En algunas oportunidades nuestros productos tienen una regla de medición en el blister. Podemos utilizarlo, es desechable, o utilizar de todas maneras elementos para medición que sean desechables. Existen diferentes métodos para medir las heridas. El equipo multidisciplinario debe seleccionar un método único para que sea utilizado en su equipo de trabajo y todos poder hablar el mismo idioma. Las medidas lineales de la herida implican la toma de la longitud, que es la medida más común, mide el área más larga del daño del tejido. Siempre se hace en dirección cabeza, dedo del pie o céfalo-caudal. Esa es la medida de longitud en el punto más largo de un plano vertical. El ancho mide el área más ancha del tejido lesionado, de lado a lado
o medidas tomadas perpendicularmente entre sí. Lado a lado implica utilizar una imagen de las manecillas del reloj que muchas veces nos guía hacia la posición de las 12. Es el punto a utilizar para indicar la cabeza, y la posición de las 6 es utilizada para indicar los pies. La posición de las 3 y las 9 son usualmente indicadas para las medidas que tomamos al lado y lado de nuestros pacientes. Después de tener los datos de largo y ancho en centímetros, vamos a multiplicar por una constante que es 0.785 para de esa manera poder determinar cuál es la superficie en centímetros cuadrados del área de la herida. La medida de profundidad se puede medir colocando un aplicador o un escobillón en la herida en el punto más profundo. Inmediatamente se coloca el dedo enguantado sobre el escobillón a nivel de la piel, y una vez que hemos removido el escobillón vamos a identificar la distancia desde la punta del algodón hasta el nivel del dedo, y se puede comparar con la regla en centímetros. De esta manera podemos identificar cuántos centímetros tiene de profundidad nuestra herida. También podemos utilizar el dedo si es posible, o podemos utilizar sencillamente una sondita en el latón haciendo el mismo procedimiento, y de esta manera vamos a tomar los centímetros de profundidad de la herida. Siempre debemos medir la profundidad porque esto es un indicador de progresión de la herida. Aquí vemos un ejemplo donde estamos midiendo la profundidad de una herida con el escobillón. Tenemos un escobillón de testigo y estamos orientando de acuerdo a las manecillas del reloj. Posteriormente quitamos este aplicador y debemos describir en centímetros cuál era la profundidad de la herida, y está dirigida hacia las 12 según manecillas del reloj, con una profundidad posiblemente de 2 centímetros. Otros elementos que podemos utilizar para la medición de las heridas puede ser el trazado de la herida en un acetato. Un blister de material estéril nos puede servir para este fin. Lo importante es dejarlo en limpio y que quede el registro en la historia del paciente. En algunas clínicas de heridas de úlceras de extremidades inferiores se hace esta planimetría regularmente. En otras oportunidades estamos midiendo, como en la fotografía de abajo, una herida abdominal, haciéndole un molde del tamaño de la herida para posteriormente colocar el material de protección de piel perilesional. Y el método que hoy utilizamos con mayor frecuencia es la cámara fotográfica, la fotografía, que todos ya sabemos cuáles son los requisitos para poder acceder a estas fotografías con la autorización por escrito de nuestros pacientes. Para la toma de fotografías se requiere que las heridas se encuentren o las direccionadas en la misma posición para poder comparar en el tiempo cuál es el progreso de ellas. No es posible que yo tome una vista frontal de una úlcera y a la siguiente fotografía la tome lateral. Procurar siempre estar a la misma distancia, en la misma posición, el entorno de la herida que salga limpio. Debe salir con manos enguantadas y tener un testigo de la fecha de la toma de la fotografía. En general, cada clínica de heridas tiene sus requisitos establecidos para la toma de fotografías y los consentimientos o habeas data que deben firmar los pacientes. Para determinar si una herida está cavitada, recordemos que
una cavitación es un pasadizo cerrado bajo la superficie de la piel que está abierto solo en la superficie de la piel, como podemos observar en esta primera fotografía que corresponde a un paciente que tuvo una mastitis. Importantísimo que también estemos identificando esta herida de acuerdo a la magnitud de ella con respecto a su localización según las manecillas de reloj. En este caso estaría esta herida con una cavitación entre las 12 y las 6 según manecillas del reloj. Para mirar lo que corresponde a túneles o tractos sinuosos o tractos sinusales, recordemos que el túnel se define como un pasadizo bajo la superficie de la piel que está generalmente abierto a nivel de la piel. Sin embargo, la mayoría del efecto del túnel no es posible verlo. Podemos interpretar este pie diabético con piel separada, donde perfectamente podemos avanzar un escobillón y nos damos cuenta de esta cavitación, de este espacio muerto. El trayecto sinusal se define como una cavidad o canal subyacente a la herida que implica una mayor área que la superficie visible de la herida. En esta fotografía podemos ver, aunque es difícil y a través de la experiencia es que podemos ir identificando estos eventos, una lesión por presión sacra. En la parte superior vemos una herida isquiática independiente y en unos mínimos espacios en la parte que da contra la cama, unos mínimos espacios donde hay salida de líquido. Este líquido posiblemente viene de esta colección que se encuentra en el área sacra. En algunas oportunidades podemos decir que estos serían como unas fístulas de tejidos blandos, pero es difícil identificar estos tractos sinusales, sin embargo hay que describirlos. El túnel se define como un pasadizo bajo la superficie de la piel que está generalmente abierto a nivel de esta. Sin embargo, la mayoría del efecto del túnel no es visible. El trayecto sinusal se define como una cavidad o canal subyacente a una herida que implica una mayor área que la superficie visible de la herida. La valoración del túnel también se realiza utilizando aplicador, avanzando suavemente hasta obtener la magnitud de este. Se mide como se describió anteriormente y se registra su localización de acuerdo a las manecillas del reloj. Estas tres ilustraciones que aparecen en esta diapositiva, cavitación, túnel, tractos sinusales, describen una sección cruzada en 3 dimensiones de la herida para demostrar la diferencia entre la cavidad, el efecto de túnel y el tracto sinusal. La diferencia puede ser difícil de conceptualizar inicialmente hasta que se tenga experiencia valorando las heridas. Vemos en la imagen que corresponde al túnel un pie diabético con una perforante que se continúa la piel despegada por debajo hasta encontrar otra salida. Y en esta úlcera isquiática, en esta úlcera sacra, podemos observar salida de líquido específicamente por fuera de la herida, en donde en algunas oportunidades se puede llamar una fístula de tejidos blandos. Es difícil localizarlos, pero con la experiencia podemos avanzar en este aspecto. Continuamos con el aspecto del lecho de la herida. Para poder identificar qué estamos viendo en el lecho de la herida, vamos a recordar todo lo que corresponde al proceso de cicatrización. El proceso de cicatrización debe estar muy presente en cada una de nuestras evaluaciones.
Si la herida está en fase inflamatoria, es una herida que presenta tejido necrótico, que necesita limpieza. Es una herida en donde están los glóbulos blancos, están todos los factores de limpieza de la herida haciendo su desbridamiento autolítico. O si tenemos una herida en fase de proliferación, donde ya está limpia, donde tenemos fibroblastos, donde tenemos colágeno, donde tenemos avance de epitelio, donde tenemos relleno de la herida, o si estamos ante una herida en fase de maduración y remodelación. Importante saber en qué fase del proceso de cicatrización estamos para poder adecuar el uso correcto de los productos. ¿Qué tejidos podemos encontrar en el lecho de la herida? Podemos encontrar diferentes clases. Aquí estamos viendo unos tejidos desvitalizados. Primera fotografía corresponde a costra necrótica seca o escara. Este es un tejido que necesita urgentemente un desbridamiento quirúrgico para retirar la cantidad de tejido necrótico seco de esta herida. También podemos encontrar un tejido húmedo, avascular, blando, como en este caso tejido necrótico húmedo, o podemos encontrar este tejido que puede ser también húmedo, avascular, flojo o firmemente adherido, como en este caso el tejido esfacelar o amarillo que está adherido, o también podemos encontrar tejido desvitalizado, como en esta fotografía vemos una mano quemada, quemadura de segundo grado que corresponde al rompimiento de una flictena. Esa epidermis es lo que corresponde en este caso al tejido desvitalizado. Todas estas heridas tienen una necesidad importante, que es una necesidad de desbridamiento. Vamos a encontrar tejido de granulación, como observamos en la primera fotografía. Este tejido está compuesto por vasos sanguíneos de aparición reciente. Tejido conectivo, fibroblastos, células inflamatorias. Estas ocupan una gran parte de la herida abierta cuando comienza a cicatrizar. Típicamente es un color rosado intenso, rojo intenso, una superficie irregular granulosa. Este tejido de granulación puede que en algunas oportunidades sea considerado como friable si sangra fácilmente, o cuando nosotros tocamos con un aplicador lo podemos sentir con una textura gelatinosa. Puede ser de color pálido, puede ser de color oscuro, y es importante documentar porque en este caso estamos ante algunos signos sutiles de infección. Entonces el tejido de granulación normalmente es rojo, vivo, brillante. Podemos observar en la segunda fotografía un tejido que corresponde a un excesivo crecimiento del tejido de granulación. Se llama hipergranulación. Es la formación o construcción de tejido que inhibe la migración de las células epidérmicas. Este tejido es necesario retirarlo porque precisamente inhibe el avance epitelial. Y en la tercera fotografía podemos encontrar el tejido de epitelización, o sea, las células epiteliales nuevas que avanzan a través de la herida, específicamente desde los bordes, que se mueven para tapizar todo el lecho de la herida y completar este proceso que corresponde a la etapa final, cuando ya la herida se ha epitelizado. Es un tejido muy delicado, se puede fracturar con muchísima facilidad. ¿Qué hacemos cuando vemos el lecho de la herida? Es importante que establezcamos un porcentaje de acuerdo a las fases del proceso de cicatrización, como en este ejemplo estamos viendo
El tejido de color negro podría corresponder a un tejido necrótico. En la fotografía vemos que tiene un porcentaje asignado del 20%. Tenemos a continuación un color amarillo que podría corresponder a un 15% de tejido esfacelar. El 65% corresponde a un color rojo que podría corresponder al tejido de granulación, y el tejido rosado corresponde a epitelio. Entonces, de esa manera nosotros vamos a establecer un porcentaje de acuerdo a la cantidad de tejidos que veamos: tejido necrótico, tejido esfacelar, tejido de granulación, tejido de epitelización. ¿Cómo lo vamos a observar en estos ejemplos? Acá tenemos una úlcera venosa en donde tenemos un porcentaje pendiente para establecer. Vamos a decidir en este momento qué cantidad de tejido de color oscuro podemos encontrar en el lecho de esta herida. Podríamos decir que aproximadamente un 80%. Si nos preguntan qué cantidad de tejido esfacelar tiene, podríamos dar una aproximación de un 15%, y de color rojo qué cantidad de tejido tiene, que correspondería al tejido de granulación. Podemos hablar de un 5%, 10%, y de esa manera completamos el 100% de la descripción del lecho de la herida de acuerdo a las fases del proceso de cicatrización. Este es el lenguaje indicado para destacar el lecho de las heridas. No podemos decir esta herida está horrible, esta herida está sucia. Tenemos que referirnos a tiene el 80% de tejido necrótico. Ese es el lenguaje correcto para hablar. ¿Qué necesita esta herida? La respuesta es desbridamiento. Hacemos el tratamiento de nuestra herida y volvemos a valorar qué cantidad de tejido esfacelar tiene. Aquí podríamos hablar de un 80%. ¿Qué cantidad de tejido de granulación? Podemos hablar de un 15%. Entonces vemos que hemos avanzado en el proceso de limpieza de la herida. Continuamos con nuestro tratamiento y podemos observar más adelante una herida con un excelente avance epitelial, en donde tenemos un tejido de granulación que corresponde al 80-85%, mínimos esfacelos que corresponden a un 5%, avance epitelial que corresponden a un 15%, más o menos, para dar una información adecuada de la herida, en donde podemos hablar del avance de la herida de acuerdo a las fases del proceso de cicatrización. Y finalmente podemos llegar a expresar en esta misma herida cómo se ha logrado el 95% del tejido de epitelización, un 5% de tejido de granulación. De esta manera nosotros documentamos las fases del proceso de cicatrización en el lecho de la herida. Pero además es importante que nosotros estemos hablando de las estructuras anatómicas que encontramos en el lecho de la herida. Continuamos con la descripción de las estructuras anatómicas que podemos encontrar en el lecho de las heridas. La primera fotografía corresponde a islotes epiteliales dentro del lecho de una úlcera venosa. También podemos observar en la fotografía del centro la exposición de paquetes tendinosos. Generalmente corresponde a úlceras de pie diabético. Estos tendones deben ser de color blanco, aperlado o brillante si son viables. No podemos dejar los tendones secos porque existe un gran riesgo de pérdida de la función de estos. ¿Cómo identificamos que el tendón está seco? Cuando la apariencia es amarilla. Es muy importante una excelente hidratación de estos paquetes tendinosos. También podemos observar músculos
en este caso, de esta herida que corresponde a un retiro de un material, de unas prótesis, donde vemos específicamente los paquetes musculares en donde no se ha iniciado el proceso de granulación. Podemos encontrar también exposición ósea, huesos. En este caso corresponde a unas lesiones por presión, y acá encontramos una úlcera trocantérica con exposición de la cápsula articular. Además, hay cuerpos extraños. En alguna oportunidad vemos exposición de material de osteosíntesis. Esto corresponde a cuerpo extraño, suturas sueltas como en la fotografía de la mitad, o grapas en la última fotografía, en donde se ven expuestos estos materiales que corresponden a cuerpos extraños. Entonces, para hablar del hecho de las heridas, hablamos de las fases del proceso de cicatrización en porcentajes, hablamos de las estructuras anatómicas y de la presencia de cuerpos extraños. Exudado en heridas. El exudado de las heridas puede tener varios aspectos, cada uno de los cuales indican una posible condición de infección o por el contrario ser un signo normal de que la piel está realizando su proceso de autocuración. Exudado. El exudado es un derivado de líquido que extravasa de los vasos sanguíneos. El exudado también desempeña un lugar esencial en la cicatrización de las heridas. Sin embargo, puede retardar la cicatrización cuando se produce en cantidad inadecuada, en el lugar equivocado o su composición es incorrecta. Exudado en la valoración de la herida. Es importante determinar la cantidad, el tipo, la consistencia y el olor del exudado, aspectos que vamos a desarrollar a continuación. Color del exudado. Es importante en la valoración de las heridas determinar el color del exudado y qué características podemos encontrar y qué posibles causas. Un exudado ceroso, claro, ambarino con frecuencia se considera normal. Un exudado purulento, turbio, lechoso o cremoso puede indicar la presencia de hebras de fibrina o infección. Por el contrario, un exudado sanguinolento, hemorrágico, rosado o rojizo puede indicar la presencia de eritrocitos o una lesión capilar. Si encontramos un exudado verdoso, nos puede estar indicando una infección bacteriana, como por ejemplo una infección por Pseudomonas aeruginosa. Si tenemos un exudado gris o azulado, puede relacionarse con el uso de apósitos que contienen algún tipo de plata. En el exudado también es importante valorar la consistencia y la cantidad del exudado. Podemos encontrar una consistencia del exudado de alta viscosidad, que puede ser espeso, en ocasiones pegajoso como la imagen que están observando, o pueden encontrar consistencia de baja viscosidad, es poco espeso, es completamente líquido, y en las cantidades podemos determinar o describir en nuestra valoración si es un exudado nulo, si es un exudado escaso, si es un exudado moderado o es un exudado abundante. También es muy importante en la valoración de la herida el olor. La valoración del olor después de que lavamos la herida según el protocolo institucional. ¿Qué vamos a determinar con el olor? Si el olor está presente o si el olor está ausente. También algunos apósitos, por ejemplo los hidrocoloides, producen un olor característico y esto es importante educárselo al paciente. ¿Y cuál es el significado del olor en el exudado? El olor en el exudado puede ser un olor desagradable. ¿Y por qué puede ser desagradable? Por el crecimiento bacteriano o por algún tipo de infección, puede haber un tejido necrótico o el paciente puede estar presentando una fístula entérica o una fístula urinaria. También es importante cuando regresa nuestro paciente hacer una evaluación del apósito y la interacción con el exudado. Esto nos ayudará a determinar cada cuánto o el juicio clínico para hacer nuestra curación. Podemos encontrar diferentes tipos de situaciones, como por ejemplo un apósito completamente seco.
es posible que este sea el ambiente de elección para las heridas isquémicas. Si encontramos un apósito húmedo, como el que estamos viendo en la imagen, en muchos casos este es el objetivo en el tratamiento del exudado. Cuando encontramos ya un apósito muy mojado, hay pequeñas cantidades de líquido visibles cuando se retira el apósito y el apósito primario se encuentra muy manchado. Continuando con la evaluación del apósito y la interacción del exudado, encontramos otra situación, el apósito saturado. Quiere decir que el apósito primario se encuentra mojado y hay traspaso de exudado. Como lo están observando en la imagen, es un paciente que está siendo manejado cada quinto día y entonces requiere una mayor frecuencia de cambio del apósito. Este paciente lo dejamos con manejo cada 4 días. Por otro lado, en la evaluación del apósito y la interacción del exudado también encontramos apósitos con fuga de exudado. Como lo observan en la imagen, los apósitos se encuentran saturados y hay fugas de exudado de los apósitos tanto de primario como secundario hacia las ropas o más allá. En este caso, el paciente nos refiere que su calzado está mojado por el exudado de la herida. También es importante determinar qué heridas pueden producir niveles altos y bajos de exudado. Niveles altos de exudado, por ejemplo, úlceras venosas crónicas, dehiscencias de heridas quirúrgicas, heridas fungiformes malignas, quemaduras, sitios donantes de piel. Y las heridas que producen niveles bajos de exudado son las heridas isquémicas, arteriales o las úlceras de pie diabético. En la valoración de la herida es muy importante determinar cómo es la piel circundante. Para esto encontramos diferentes características de la piel alrededor de las heridas. Podemos encontrar la piel sana, normal, con enrojecimiento. Por ejemplo, en la imagen 1 observan una piel con eritema. También podemos encontrar pieles con hiperpigmentación, maceración como en la tercera imagen de un paciente con un pie diabético, laceraciones en la segunda imagen, por ejemplo por el uso de adhesivos médicos. En la valoración de la herida también es importante determinar cómo están los bordes alrededor de nuestras heridas. Podemos encontrar diferentes tipos de características. Por ejemplo, en esta primera imagen encontramos un paciente con una úlcera venosa y encontramos bordes no definidos. ¿Qué quiere decir esto? Son bordes difusos, incapaces de distinguir claramente con el contorno de la herida. También podemos encontrar bordes adheridos como lo observamos en esta imagen. Son bordes completamente parejos o al ras con la base de la herida. También podemos encontrar bordes adheridos. Como lo observan en la diapositiva, hay una imagen de una herida de un paciente que presenta un déficit de cobertura, pero encontramos unos bordes que están parejos o al ras con la base de la herida. Dentro de las características también encontramos bordes no adheridos. Como lo ven en la diapositiva, son unos bordes que están completamente sueltos de la base de la herida. Algunas veces encontramos bolsillos o cavitaciones en este tipo de heridas. También podemos encontrar bordes hiperqueratósicos. En el caso, por ejemplo, de los pacientes que tienen pie diabético, se encuentran mucho estas características. Como lo observan en la segunda imagen, también se pueden encontrar bordes epíboles o bordes que están completamente enrollados. Esta característica también es muy importante describirla en la valoración de las heridas. En la valoración también es muy importante cuando estamos evaluando algún tipo de extremidad como las extremidades inferiores, realizar una evaluación palpatoria. ¿En qué consiste? Podemos hacer la evaluación en búsqueda de edema. Podemos tocar también los pulsos, determinar si los pulsos están presentes, si los pulsos están ausentes. Podemos también determinar si tenemos la temperatura corporal, si hay temperatura corporal o si no hay temperatura corporal. Y también es muy importante determinar si encontramos algún signo de induración, como lo observan en la imagen.
Otro parámetro importante en la valoración de las heridas es la evaluación del dolor. Para esto utilizamos la escala de 0 a 10. Le indicamos a nuestro paciente que el puntaje 10 es el dolor más fuerte que él ha experimentado en toda su vida. Y le preguntamos en este momento de 0 a 10 cuál es el dolor que siente en su herida. Y también es importante que ustedes sepan que el dolor puede ser secundario a edema, a inflamación y a algún signo de infección. Por eso es tan importante hacer este tipo de evaluación. Ahora vamos a hablar de infección en heridas. La infección de heridas es un tema candente en la actualidad por diferentes motivos. El aumento de la prevalencia, la gravedad de las consecuencias clínicas y epidemiológicas son una amenaza creciente de los microorganismos resistentes, y de ahí la importancia del uso racional de antibióticos y la necesidad de mejorar el diagnóstico y el encaje correcto de las nuevas opciones terapéuticas para manejar nuestros pacientes con tecnologías. La infección como concepto es el resultado de interacciones dinámicas entre un huésped y un potencial patógeno. Dentro de los factores de riesgo, las infecciones afectan a la herida cuando los microorganismos se multiplican, invaden y dañan los tejidos. También hay un retraso en la cicatrización y en ocasiones causan una enfermedad generalizada. Dentro de la valoración de signos y síntomas asociados a las etapas de infección en las heridas podemos encontrar, por ejemplo, los signos de infección local o signos clásicos. Ustedes observan una imagen que tiene eritema, calor local, edema. A veces encontramos exudado purulento. La importancia del dolor, y acá el paciente nos refiere tengo dolor nuevo o refieren un dolor creciente, y también hay aumento en las características del olor. En este momento vamos a determinar qué son los biofilms y cómo los biofilms también retrasan el proceso de cicatrización de las heridas. A continuación vamos a poder determinar algunos conceptos claves tanto para el manejo como para la identificación del biofilm. Es importante también determinar qué es el biofilm. Y acá, como lo ven en esta diapositiva, el biofilm comprende comunidades de microorganismos que secretan una matriz hidratada de polisacáridos, proteínas y sustancia polimérica extracelular, por sus siglas SPE. Cuando hablamos de biofilm es importante saber cómo es el biofilm, y por eso la importancia de la identificación del biofilm. El biofilm es una sustancia viscosa, translúcida, tan brillante como un gel. Algunas bacterias en su fenotipo biofilm producen pigmentos que pueden ser verdes o amarillos, como por ejemplo el verde producido por Pseudomonas aeruginosa. También es importante saber que el biofilm se recupera rápidamente después de una acción mecánica de 24 a 48 horas y que en la mayoría de veces no es posible que sea visualizado en el lecho de la herida. En la valoración de la herida también es muy importante evaluar el progreso hacia las metas. ¿Por qué? Porque si no se obtienen mejorías de 2 a 4 semanas, hay que reevaluar el plan de cicatrización. Ustedes están observando un caso de estudio en donde vemos la primera imagen en el día 0, una lesión por presión con tejido necrótico que requiere un manejo como un desbridamiento autolítico. En el día 33, segunda imagen, encuentran una lesión con tejido de granulación al 100%, y al día 55 una lesión por presión completamente cicatrizada. Por eso la importancia de estar reevaluando el plan y la mejoría en nuestros pacientes. Podemos encontrar también en los parámetros de valoración de las heridas
diferentes herramientas para la valoración. Por ejemplo, acá estamos observando el Dominate. ¿Qué quiere decir? Es un enfoque en donde hay que hacer o determinar si el paciente requiere un desbridamiento, si el paciente tiene o necesita alguna descarga de presión, cómo es el manejo del exudado, si el paciente presenta infección o inflamación, cómo es la parte nutricional, si hay algún tipo de insuficiencia arterial y también determinar algún tipo de técnica avanzada y por último la evaluación del edema. A continuación vamos a determinar todos los parámetros de la valoración de las heridas y vamos a hacer un ejemplo con la imagen que ustedes están observando. Entonces vamos a mirar en dónde está la localización, qué tipo y etiología tiene, la clasificación y el estadio, si es una herida aguda, si es una herida crónica, la medición de la herida, cuánto mide por largo, cuánto mide por ancho, si presenta algún túnel, cavitación, trayecto sinuoso. Es importante también determinar el tipo de tejidos y porcentajes, el exudado, el olor, la piel circundante, los bordes y márgenes, el dolor, la biocarga o infección y también es importante determinar el progreso hacia las metas. También es importante determinar los parámetros en la valoración de las heridas. Acá ustedes ven un ejemplo en la aplicación de los 14 pasos mencionados anteriormente. Entonces, ¿cómo quedaría la descripción? Encontramos una lesión por presión, región sacra, etapa 4, una herida crónica con un largo de 16 centímetros, un ancho de 22 centímetros con una profundidad de 6 centímetros. Túnel presente de las 10 a las 12 según manecillas del reloj de 2 centímetros. Tejidos con 60% de tejido de granulación, 40% de tejido esfacelado. Exudado, que encontramos en un exudado seroso de baja viscosidad abundante, sin olor después de lavar la herida. Piel perilesional, la observamos dentro de los límites normales. Bordes adosados de la 1 a las 9 según manecillas del reloj y suelto de las 10 a las 12 según manecillas del reloj. Dolor de 0/10. No se evidencia ningún tipo de infección y en el progreso hacia las metas, este paciente requiere un desbridamiento autolítico del tejido esfacelo, control del exudado, protección de los bordes y piel perilesional, disminución de la presión y, importante, que se realicen los cambios de posición en este paciente para obtener los resultados. Para finalizar, es importante en los parámetros de la valoración de la herida realizar la documentación clínica de las heridas. Como conclusiones, es importante evaluar la respuesta de la herida a una terapia elegida. La documentación exacta facilita el seguimiento del progreso en las fases de cicatrización, control de factores de riesgo y también hacer modificaciones en cada una de las guías de manejo institucionales. Acá es importante hacer el sustento del costo-beneficio de los insumos y actualizar a nuestro equipo de trabajo.